El que cree en mí, aunque esté muerto, como dice la Escritura, vivirá. Dura 3 días. Primer día va a corregir algo el primer día, luego hablaré de eso. Viene el primer día, corrige algo en el mundo espiritual. Solamente, no tanto eso. Él dice que el pecado entró, y luego que el pecado entró algo llamado muerte. Bendiciones de parte de Dios en este día. Qué bueno que estás acá, y para mí es un placer reencontrarme contigo una vez más en esta plataforma tan interesante como lo es Excelencia Cristiana TV, y este espacio que hemos denominado el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. En el día de hoy tenemos el inicio de una serie muy interesante. Particularmente es una de las series que más amo y de los temas que más me ha aferrado, de lo que Dios me ha permitido conocer acerca de él. Oiga, ¿cuál es el tema? Las puertas de la muerte. No se deje confundir, las puertas de la muerte. Quiero utilizar de base este texto, que es un texto formidable. Es Job, capítulo 38, verso 17. Mira cómo dice este texto. ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte? ¿Y has visto las puertas de la sombra de muerte? Las puertas de la muerte. Cabe resaltar y advertir de inicio que hemos escuchado mucho de la muerte, pero probablemente hay cosas que todavía desconocemos, hay cosas que todavía no están acabadas o concretas dentro de nuestro concepto o nuestras ideas. La razón de ello es que la muerte es un tema interesante y complejo a la misma vez. Bíblicamente hablando, nosotros vemos ejemplos. Por ejemplo, cuando el pueblo estaba cautivo en Egipto, dice que pasó el ángel de la muerte, y el ángel solamente no iba a llevarse, no iba a matar a los primogénitos que en las casas donde estuviera en el lintel hubiese sangre de cordero. Esto es un evento interesante porque acá nos muestra que la muerte puede ser un ente, un ser, puede ser un personaje que toma forma y que tiene la capacidad de cegar o quitar la vida. En este contexto, entonces, la muerte, o en primera instancia, es un ser que quita la vida. Hay un ángel de la muerte, hay un ser que fue diseñado para eso. Sin embargo, esa es la primera implicación. La segunda de ellas es que hay que entender que la muerte es un estado. ¿Cómo así? Sí, la muerte es un estado porque posteriormente a que el ángel cegue o quite la vida, o permita la desunión o desencarnar el alma del cuerpo, ahora el alma está en un estado permanente que no está en el espacio físico, sino que está en un plano espiritual. Por lo tanto, la segunda implicación es que la muerte es un estado, y hay que entender bien claro esta parte. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 5, verso 12, él dice algo interesante. Él dice que así como la muerte, como por el pecado de uno, entró, por el pecado vino la muerte, y así, permítame buscárselo, por favor, lo voy a buscar. Romanos capítulo 5, verso 12. Quiero que usted viaje conmigo porque esto es un tema de mucha... Hay que profundizar mucho en la Biblia en este tema. Romanos capítulo 5, verso 12. Oiga qué dice Romanos. Oiga Pablo acá, explicando esto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pablo está diciendo que el pecado entró. Si entró, es porque estaba en algún lugar, porque es una figura que él está utilizando para poder ilustrar la verdad espiritual que quiere transmitir. Él dice que el pecado entró,
Y luego que el pecado entró algo llamado muerte. Entró el pecado, se abrió una puerta, se abrió una ventana, se abrió una grieta, se abrió un espacio, y dicho espacio entonces permitió que entrara el pecado. Conjuntamente con el pecado entró algo que se llamaba muerte. Lo que me llama a mí poderosamente la atención, que él dice, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo que Pablo está diciendo es lo siguiente. Pablo está diciendo que la muerte estaba en algún lugar. La palabra muerte en hebreo es mabé. Mabé estaba en algún lugar e hizo una transición del lugar donde ella estaba a través del pecado que entró producto de la acción de Adán, de faltar o transgredir la ley divina, el mandato de Dios. En ese sentido, entonces, la muerte hace una transición a este espacio. La muerte no solamente se queda con él, sino que la muerte al mismo tiempo empieza a impactar a todos los hombres. Es decir, todo el descendiente de Adán tiene que participar de la muerte simplemente porque el cabeza de la creación abrió la puerta dimensional por donde entraba todo a este mundo, y la muerte entonces concomitantemente o consecutivamente fue pasada a todos los hombres. Pero aquí hay algo que hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué dice que entró? Para entrar tiene que estar de un lugar y pasar a otro. Lo que sucede es que la palabra Adán, en una de sus implicaciones, tiene que ver con puerta dimensional. Por lo tanto, Adán es la puerta por donde todo entraba. Mabé entró, la muerte entró porque alguien, el dueño de esta creación, le dio autorización para que entrara. Lo cierto es que hay unos misterios en la muerte, hay unas puertas que parece que hay que entenderlas, y es lo que yo quiero mostrarte en esta serie. Hay una serie de pautas en cuanto a la muerte que tú tienes que entender, porque la gente, los cristianos, temen a la muerte porque ellos no saben qué significa. Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, como dice la escritura, vivirá. Por favor. El que cree en mí, aunque esté muerto, como dice la escritura, vivirá. No está hablando necesariamente de tiempo futuro, está hablando del tiempo presente. El hecho de creer en Cristo es solamente tan poderoso que todavía usted estando muerto tiene vida. Por favor, ministro, ¿qué usted está diciendo? Lo que te estoy diciendo es que el concepto de muerte hay que entenderlo también en su segunda etapa. Hebreos capítulo 2, y yo quiero que usted vaya conmigo allá. Hebreos capítulo 2, uno de los textos más profundos que tiene toda la Biblia, para que usted entienda que usted no debe tenerle miedo a la muerte. Oh, Dios mío. Hebreos 2:14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Cuando Adán peca, dijimos que le abre la puerta al pecado. El pecado trae algo llamado, o alguien llamado, muerte. Y se establece algo que se llama el imperio de la muerte. El imperio de la muerte es que en el mundo espiritual hay personas que han muerto, pero no tienen opción de redención ni de salvación. Por favor, no tienen opción de salvarse. Por lo tanto, quedan bajo el poder absoluto del dueño del imperio de la muerte, Satanás. Pero cuando Cristo muere, pasa algo extraordinario, y es que Él viene, muere, dice Pablo, Efesios 4, que baja a las partes más profundas de la tierra, dura 3 días. No sé si usted no se ha preguntado por qué duró 3 días, porque pudo durar 5, 10, 15, 20, no, duró 3. Cada día que duró debajo de la tierra en el mundo espiritual
estaba corrigiendo todo el daño en el mundo espiritual que había hecho Adán. Oh my God. Por esa razón, cuando él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, está vivo. ¿Por qué? Porque él corrigió el problema, la fisura. Él corrigió el detrimento, lo que te acusaba, lo que te perseguía. Él lo clausuró, lo eliminó. Por lo tanto, creer en él solamente te faculta, te conecta con la vida. Porque cuando él no había muerto y resucitado, no había vida. Hello, no había vida en el mundo espiritual. No había una opción de estar en un lugar de tranquilidad, donde hubiese vida, donde hubiese chispas de luz. No lo había, porque el Mesías no había venido. Cuando él viene, resubiere, muere, dura 3 días. Primer día va a corregir algo el primer día, luego hablaré de eso. Viene el primer día, corrige algo en el mundo espiritual. Solamente, no tanto eso, viene un regente espiritual, alguien que se llama muerte, le traza su pauta a la muerte. Tú hasta aquí llegas. El segundo día se encuentra con otro ser. Y ahora, el segundo día, pasan los 2 días y la gente creía que él no iba a resucitar. Estaba corrigiendo cosas. Muchos de ustedes creen que Dios se olvidó de ustedes porque apenas tú vas por tu segundo día y tú ves que las cosas no te suceden. ¿Tú crees que no va a acontecer nada bueno? El problema es que el que murió por ti estaba corrigiendo en el mundo espiritual, abriendo una puerta de la muerte para que te dejara tranquilo. Por favor, hay accesos en el mundo espiritual que son tuyos, producto de que quien murió por ti abrió una puerta de la muerte que te era contraria, que te era nociva, que te era dañina, que estaba en contra tuya. Simplemente él tuvo que agarrar solamente y cerrar esa puerta y abrir otra. Hay cosas que tú tienes que entender. El Señor descendió a las partes más bajas de la tierra porque él estaba interesado en cerrar puertas que estaban cerradas para ti, por favor, que estaban destilando algo negativo para ti. Por esa razón, tú tienes que entender que al creerle solamente hay puertas que se habilitaron a tu favor. Por favor. Increíble. Increíble. Por Dios. Oh my God. Vuelvo al libro de Job. Dios le hace una pregunta retórica a Job. ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte? ¿Qué es lo que Dios le está preguntando? La palabra puertas en hebreo es dalet. Viene de la misma raíz que dele, conocimiento. Puerta y conocimiento vienen de la misma raíz. ¿Sabe qué significa? Que en la muerte hay un tipo de conocimiento que tú tienes que advertir. Hay un tipo de información que tú necesitas conocer. Por favor. Ministro, pero a mí nunca me enseñaron eso. No te lo enseñaron, pero Dios está permitiendo que tú lo sepas. Jesús muere un día, muere no un viernes, como la tradición lo presenta, muere un miércoles. Y desde el miércoles hasta el sábado dura 3 días. Y está andando en el mundo espiritual en regiones específicas, regiones de oscuridad, regiones de muerte, regiones de baja energía espiritual, regiones donde no hay luz divina. Y él se fue allá simplemente por alguien que iba a escuchar este mensaje y otros que quizá no lo han escuchado. Lo cierto es que tú tienes que entender que la muerte, aunque es algo que aparentemente es malo, porque nos separa de nuestros seres queridos, nos separa de lo que amamos, nos separa de lo que queremos hacer. En cierto sentido, la muerte no puede ser tan mala. ¿Sabes por qué? Porque a ti te rescataron de regiones de muerte. Abrieron puertas en el mundo espiritual por causa tuya. My God. Hubo alguien que murió por ti simplemente para poder habilitar una puerta de conocimiento para que tú entendieras que la muerte, tú te pueden separar el alma del cuerpo, pero tú no morirás. Oh my God.
Oh, Dios mío, increíble. Increíble. Dios de gloria. Increíble. Increíble. Es imposible que una persona que ya haya creído, alguien que le sirva al Señor, pueda participar de la muerte. Yo te voy a explicar esto. Ministro, ¿cómo así? Por Dios, alguien debe escuchar esto. En los evangelios hay una parábola, hay una enseñanza, hay una vivencia que registra, donde un joven se murió su padre y él le dice al Señor que él quiere enterrar a su padre. Muchos de nosotros, interpretando el texto a la ligera, no sabemos lo que realmente está sucediendo en esta conversación. A lo que el texto se refiere, porque Jesús le da una respuesta como que parece inhumana. Jesús le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Lo primero que hay que entender en esta parábola es lo siguiente. En primer lugar, entender las leyes de luto que habían en Israel en ese momento. Cómo se manejaba el luto, porque no se manejaba al igual que nosotros acá en Occidente. Lo cierto es que cuando alguien moría, en este caso el padre de la familia, cuando alguien cercano tuyo moría, sea tu papá, tu mamá, un hermano, una hermana, tu esposa, se hacía lo siguiente. Lo primero que se hacía era que se duraba una semana de luto. Durante esa primera semana, literalmente, usted no podía salir de su casa. Y la comunidad donde usted vivía le dotaba o le daba todo lo que la familia necesitaba durante esa semana, porque usted no podía salir de la casa. 2, en el velorio del muerto, se hacía lo siguiente: se contrataban unas personas conocidos como los endechadores. Eran quienes estaban encargados de llorar por el muerto. ¿Por qué? Habían 2 cosas principales para esto. La primera de ellas era que las lágrimas, era normal que las lágrimas se guardaran. Cuando alguien lloraba, se guardaran las lágrimas en un frasco. Se guardaba las lágrimas. Esto fue lo que pasó con la mujer aquella que le enjugó los pies a Jesús, la quien le limpió los pies, y dice que con sus lágrimas, pero sus lágrimas tenían que ser muchas para poder lavarle los pies. No, lo que pasa es que en Oriente la costumbre era precisamente utilizar las lágrimas que se habían guardado. Dichas lágrimas, al guardarse en el frasco, se guardaban para momentos específicos, porque se creía que las lágrimas podían traer misericordia. Increíble. Y 2, lo segundo que ocurría era que cuando se contrataba a los endechadores, se hacía para que ellos, precisamente por el lloro, aunque ellos no eran dolientes del muerto, eso en el mundo espiritual lo que pasaba o se registraba que había dolor, y por las lágrimas vertidas, la misericordia, el favor de Dios podía venir. Luego de esto, en el caso de la semana, pasó una semana, y en esa semana venía lo siguiente: ya usted podía salir de la casa. Se podía salir de la casa porque ya el muerto estaba enterrado, el cual él mismo se enterraba. Si murió en la mañana, se enterraba antes de las 6 de la tarde, porque en el pensamiento judío, mientras más rápido una persona va a la tumba, mientras más rápido la persona está enterrada, mucho más, con mayor rapidez, el alma puede ir donde Dios. Y se veía como bueno y válido que una persona fuera enterrada lo más pronto posible. No duraban ni siquiera 24 horas con una persona, a menos que hubiese muerto de noche, pero no se duraba tanto con una persona, sino que se trataba de enterrarlo lo más rápido posible. Ya a la semana usted podía salir de la casa, que evidentemente es aquí donde ocurre el hecho con lo que Jesús
está hablando con el discípulo. ¿Por qué? Si usted quiere saber más de esto, no te pierdas nuestra segunda parte, Las Puertas de la Muerte, por aquí, por Excelencia Cristiana TV. Recuerda que esto fue el nuevo fenómeno de la interpretación bíblica con el ministro Vladimir Castro. Será hasta la próxima. Bendiciones.